En primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Quisiera yo siempre, pues, agradecer esta invitación porque me va a permitir a mí aportar mi grano de arena en lo que es la batalla informativa de lo que está sucediendo realmente en este conflicto. Porque los medios de comunicación generalistas, en esta parte del mundo que nos ha tocado vivir, pues nos dicen una cosa que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo allí. Es una operación de manipulación y de información interesada y malinteresada sobre las sociedades occidentales, que puede tener un final muy desagradable si la ciudadanía no es consciente de a dónde nos están llevando determinados líderes políticos de este lado occidental. Yo lo que sí quisiera es, antes de empezar con la batalla, que es lo mío, ¿vale? Es comentarte y comentar a tu audiencia, a tus seguidores, que este tema, aunque es un tema muy interesante, porque a todos nos interesa, ¿vale? Nos interesa la geopolítica, nos interesa los conflictos bélicos, la historia, en fin, este tipo de temas nos interesa, pero la realidad es que ahí hay tragedia, muerte y destrucción. Es lo único que hay. En este conflicto, además, hay un añadido, que es que podía haberse evitado sin ningún problema. Se podía haber evitado. Y los responsables de que esto haya terminado como está terminando no son precisamente los rusos, no es la Federación Rusa ni es su liderazgo político, absolutamente para nada. Es el régimen de Kiev y sus mantenedores occidentales. Son los que han estado buscando esta situación hasta que la Federación de Rusia no ha tenido más remedio que intervenir. No ha tenido más remedio. Vamos a ver, todos los países tienen una serie de retos y objetivos estratégicos. Todos los países que quieren tener una proyección futura tienen esos retos y esos objetivos estratégicos. Y la Federación Rusa, aunque no los veía con buenos ojos, aceptaba los retos y objetivos estratégicos del gobierno de Ucrania, siempre y cuando no colisionase con su esfera de seguridad. La esfera de seguridad que tiene la Federación de Rusia en sus fronteras occidentales, en el continente europeo. Esa obsesión por formar parte de la OTAN es lo que no ha sido aceptada por la Federación de Rusia. Y esto, la responsabilidad es enormemente de los Estados Unidos de Norteamérica, en segundo lugar del Reino Unido, y a vuelta perdida, una mezcla de blandenguería y de odio a lo ruso que representan los distintos países de la Europa continental. Ese es mi punto de vista, es una percepción personal. Me ampara la Constitución, como digo yo. Puedo expresarme libremente y es como yo lo veo, esté equivocado o no esté equivocado. Entonces, los ejércitos que ahora nosotros vamos a hablar, que son los ejércitos ruso y ucraniano, están matando y muriendo en un espacio físico determinado, que es Ucrania. Están matando y muriendo cumpliendo una misión que es encomendada por sus respectivos líderes políticos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la misión encomendada al ejército ucraniano, cuyo jefe es el gran jefe Sirsky en este momento, de momento? Pues es echar al ruso en plata. En términos más concretos, se trata de restituir las fronteras que tenía Ucrania a cuando Ucrania se la consideró y se la aceptó como un Estado soberano, libre e independiente, allá por principios de los 90 del siglo pasado, por parte de la comunidad internacional. Pero en definitiva es echar al ruso. Para hacerlo, hemos de decir que en estos momentos, aquí y ahora, no tienen los medios humanos y materiales y, desde luego, el cumplimiento de esa misión, en el mejor de los casos, es incompatible con la realidad. Y, sobre todo, en los últimos 3 meses de operaciones en curso, se está observando que el ejército ucraniano va a pasos de gigante a su colapso. ¿Cuál es la misión del ejército ruso? Pues el ejército ruso tiene que desnazificar y desmilitarizar Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania se ha escorado de tal manera hacia Occidente que realmente ha roto la esfera de seguridad que he comentado antes que tenía la Federación de Rusia. La ha roto. Y la percepción del ruso es que al romper la brecha de seguridad que tenía, pues realmente aumentaban los riesgos y amenazas para la propia existencia de la nación de Rusia, el hecho de que forme parte Ucrania de la OTAN. Si realmente a Rusia lo único que le interesaba es que Ucrania fuese un estado neutro y que incluso poco a poco se
rompiese definitivamente los lazos históricos que ha mantenido con Rusia. Carpetazo final, escoro la nación hacia Occidente, ok, pero nada de OTAN. Nada de OTAN porque eso significa que os estáis acercando a mí. Y de la misma manera que yo entiendo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no iba a aceptar una base iraní en el Distrito Federal de México, ¿verdad? Pues lógicamente Rusia no acepta en el Donbass una base aérea de los Estados Unidos de Norteamérica ni de ningún grupo de países de la OTAN. Es así de sencillo. Bien, pues la misión del ejército ruso es desnazificar y desmilitarizar. Y esto pasa primero por liberar el Donbass y luego, viendo las circunstancias, ver a dónde hay que llegar, porque hay que mantener la esfera de seguridad. Pues esto es lo primero que quería hablar. Cuéntame, Miguel, más preguntas. Bueno, me ha gustado mucho esa introducción. Después hablaremos hasta dónde puede llegar esa esfera de seguridad, porque ya sabemos que es una de las grandes incógnitas, ¿no? Hasta dónde llegará. Ya sabemos que los ucranianos tienen drones que alcanzan los 3.300 kilómetros de distancia, ¿no? Así que, bueno, ahí dejo el dato. Me gustaría empezar, sobre todo, Zarzós, con el tema de Chasiv Yar, la gran batalla que tenemos ahora en curso y que va a marcar un antes y un después en los próximos meses. Así que, ¿qué nos puede decir de esta batalla? Que sé de buena tinta que la sigue día a día. En efecto, desgraciadamente la sigo día a día. Así es. Bueno, vamos a ver. Esta localidad de Chasiv es una localidad muy puñetera, ¿eh? Muy puñetera de tomar, porque el relieve favorece al defensor. Hay unas posiciones elevadas que son difíciles de tomar, sobre todo porque además el ejército de Ucrania no quedó sorprendido cuando Rusia entró en sus fronteras. O sea, esto ya estaba todo de alguna manera preparado. Entonces, Chasiv lo que tiene es, lo más importante que tiene es esa posición ventajosa que tiene el ejército ucraniano, pero esa posición ventajosa de Chasiv Yar es para la protección de Konstantinivka, que es una localidad algo mayor que se encuentra precisamente al oeste de Chasiv Yar. Vamos a ver, la defensa ucraniana, lo que es el plan de defensa estratégico ucraniano, ha experimentado sus mutaciones a lo largo del conflicto. Conforme la Federación de Rusia ha ido participando más conforme su maquinaria de guerra, tanto el ejército como el complejo militar industrial, se ha ido poniendo a tono. El plan estratégico que tenían inicial de defensa en Ucrania se ha ido mutando, se ha ido modificando. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Tras la guerra del Donbass, las experiencias que obtuvo el ejército ucraniano fue que el ejército, en este caso las milicias prorrusas, tenían una determinada capacidad. Y entonces, la manera, digamos, de neutralizar otra posible guerra o un posible avance de las milicias del Donbass prorrusas fue básicamente una cadena de ciudades fortín con una serie de líneas defensivas que son los que durante la primera fase de este conflicto pues han generado una auténtica guerra estancada al tipo de la Primera Guerra Mundial, con unas enormes bajas, porque estaríamos hablando de una especie de guerra, entre comillas, de trincheras para entendernos todos, pero con el poder de destrucción del armamento moderno. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo. Pero poco a poco esto ha ido mutando y el ejército ucraniano en el Donbass y concretamente en Donetsk tiene unos centros de gravedad que el ejército ruso ha identificado claramente. ¿Qué es un centro de gravedad? Bueno, no me voy a meter en una definición muy profunda. Básicamente es un lugar, en este caso, generador de fuerza para el frente. Entonces, en Donetsk existían cuatro centros de gravedad. Estos cuatro centros de gravedad son los siguientes: Mariupol, Bakhmut, Artemis o Artemos, como queramos llamarlo, Pokrovsk y Kramatorsk, con su solapamiento defensivo Kramatorsk-Sloviansk. Pero Kramatorsk es el centro de gravedad. Estos cuatro centros de gravedad, dos de ellos ya son controlados por el ejército ruso tras unas batallas cruentísimas. Todos recordaremos las de Mariupol y especialmente la de Artemisk. Esa fue bestial. Y en Artemisk, precisamente, y ya centrándonos con lo de Chasiv Yar, en Artemisk, el ejército ucraniano contaba con Chasiv Yar como centro directo
e inmediato de bombeo de hombres y equipo hacia Artemisk. Utilizaba dos puertas, Kromove al norte e Ivaniske en la parte sur occidental. De hecho, precisamente estas dos posiciones ucranianas, incluso después de la batalla de Artemis, se mantuvieron bajo control del ejército ucraniano. Y de hecho, Ivaniske, hasta antes de ayer, como quien dice, ha formado parte, digamos, de la línea defensiva de Chasiv Yar y de lo que es esa zona para el ejército ucraniano. Entonces, Chasiv Yar tenía esa misión, tenía esa función de surtir a Artemisk. Ahora, en estos momentos, tiene dos funciones. Una de ellas es, la más importante para mi entender, es la protección del este de Konstantinivka. Y luego, en segundo lugar, la retaguardia inmediata a todo lo que es el frente que hay desde Klitschivka hasta Kuryomivka, pasando por Andrivka. Esto es a continuación, digamos, en la zona sur de Ivanisk. Bien, esas son las dos funciones que tiene Chasiv Yar en estos momentos.